Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos. Este podcast es presentado por Exdata, laboratorio de análisis y visualización de datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Gracias por escucharnos en esta conversación de Automotive Talks, donde cada semana les compartimos las opiniones y la visión de los grandes líderes de la industria automotriz. Hoy nos toca tener una gran conversación con Francisco Bautista, quien es el socio líder de manufactura avanzada y movilidad para EY Latinoamérica Norte. Francisco, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Frank. Muy bien, gracias. Tú, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Francisco. Qué gusto tenerte por acá. ¿Por qué no empezamos platicando dentro de todos los ajustes que está viviendo la industria automotriz y de manufactura? ¿Cuáles son estos retos que ustedes están identificando y cómo buscan resolver o ayudar a la industria a enfrentar toda esta transformación? Mira, efectivamente, como lo mencionas, creo que la ola de transformación que estamos viviendo en la industria automotriz es algo como lo que nunca antes habíamos visto, ¿no? O sea, tenemos las grandes tendencias a nivel global de la electrificación, que sin duda es un cambio, pues, en el corazón del producto, ¿no? Segunda, venimos saliendo de una época de pandemia que lo que nos enseñó es lo limitada que era nuestra visión. ¿Y por qué te digo limitada? O sea, nos enseñó que había riesgos allá afuera que ni siquiera habíamos contemplado. Te doy un ejemplo claro, ¿no? ¿Quién podía haberse imaginado que China iba a cerrar sus fábricas una vez? Pues nadie, creo que nadie contempló ese escenario nunca. Pero no lo hizo una vez, no lo hizo 3 veces, ¿no? Entonces, eso que nos da un panorama de entender los riesgos y las correlaciones que hay en una cadena de suministro global total, ¿no? Bueno, 3 años estuvimos batallando con el tema de semiconductores y demás insumos, porque semiconductores fue el conocido y el más sexy, pero realmente es que hubo mucha falta de producto en múltiples áreas del automóvil, ¿no? No nada más es esa. Tercero, ¿qué tema vemos? Y aquí ya yéndome un poco más hacia México, ya vemos por fin una recuperación de la producción y de la demanda. Por fin estamos viendo niveles de 2018, 2019 en la producción. Todavía no llegamos, pero ya no estamos tan lejos. Creo que para mí uno de los grandes retos para la industria mexicana es el impulsar el mercado, ¿no? La venta de autos, que sin duda esa no se ha recuperado a la velocidad que quisiéramos, pero con una mucho mayor competencia, ¿no? También la entrada de marcas chinas a México, que han tenido una aceptación espectacular. El crecimiento y la participación de mercado que tiene hoy en día realmente ha sido muy buena. El producto es bueno, el precio es bueno, el consumidor le gusta el producto y está teniendo una aceptación, prácticamente tiene el 10% de participación de mercado. O sea, 1 de 10 automóviles vendidos en México son de una marca china, ¿no? Entonces, si no crece el mercado, puede eso desencadenar una competencia más desenfrenada entre las marcas que teníamos antes, vamos a decir, las nuevas chinas. Entonces, creo que sí es importante tener en cuenta, por primera vez en los últimos 3 años, creo que el tema de cadena de suministro va bajando, ya no es el top of mind de todos. Y ahora tenemos que regresar al mercado, ¿no? Nuestro principal reto es cómo vamos a atender a los clientes, cómo vamos a atender el mercado de la mejor eficiencia. Los inventarios todavía no están ahí, entonces todavía la disponibilidad de automóviles juega un papel importante, pero tenemos que buscar la forma de hacer crecer el mercado mexicano para seguirnos manteniendo competitivos, todo en el entorno de la electrificación y las nuevas tendencias que vienen, por ejemplo, a la industria como el ESG, la parte ambiental. También creo que es un cambio muy drástico que va a tener en todas las operaciones de manufactura del mundo, que va a ser muy caro, o sea, enfrentar ese reto y que tienes que ir por partes, ¿no? Tienes que buscar en qué áreas te quieres enfocar primero
obviamente con una visión y un plan a largo plazo, pero ir ganando batallas y que de esa forma se vuelva autocosteable para poder realmente llevar a cabo esta transformación en los próximos 10 a 15 años. Oye, Francisco, y siguiendo con este punto que mencionaba sobre nuestro mercado doméstico, en donde están entrando nuevas marcas, principalmente chinas, que incluso ya vemos cómo México tiene más marcas en su mercado doméstico que incluso el mismo Estados Unidos, que es un mercado 12 veces más grande que el nuestro. Cuéntanos en ese sentido, ¿qué pasa con las marcas chinas? De repente teníamos este sesgo, esta idea de que a lo mejor lo chino no cumplía ciertos estándares de calidad. Vimos que el caso Fauno no fue muy exitoso, pero ahora ya vemos estos casos de marcas chinas que les está yendo muy bien. Vemos un Jack que tiene más del 60% del mercado de vehículos eléctricos y vemos otros casos de éxito muy interesantes como un Chery, como un MG que están teniendo bastante exitoso. ¿Será que el mercado asiático chino ya le está diciendo al mundo que también están fabricando estos vehículos de calidad, de buen precio y demás? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? Mira, estoy totalmente de acuerdo con la lectura de que es un producto de calidad y a buen precio. Y dos, las circunstancias en México, la verdad es que se han alineado, o sea, los chinos le rezaron a los astros y les salió. No pudieron haber escogido una mejor época para poder venir a México, porque justamente la mayoría de estas marcas, ya mencionaste, Hack, Bike, entraron antes de la pandemia. Entonces, justo cuando había la mayor escasez de automóviles, los chinos tenían autos. Sufrieron menos que el resto del mundo. Entonces, eso les dio un punto fundamental. Segundo punto, el tema de que si es un vehículo de calidad, es un vehículo de calidad, de diseño. O sea, antes los vehículos chinos también eran un poquito más como cajas de zapatos con ruedas. Hoy en día no. La verdad es que tienen unos diseños bastante innovadores. A lo mejor no se compararán con marcas premium o marcas de lujo, pero en su segmento de mercado, la verdad es un coche que se ve que tiene diseño, que le pusieron trabajo. Tres, la cadena de suministro y las habilidades que adquirieron los chinos durante los últimos 40 años, me atrevo a decir, que es cuando explota la industria automotriz en China, es realmente impresionante y admirable, ¿no? Que hayan llegado a ese nivel de conocimiento y que hayan llegado a esa capacidad de producción en tan poco tiempo. A lo mejor 40 años para la gente suena mucho, pero la verdad es que para desarrollar una industria en un país no es tanto. Y lo han hecho de manera muy buena. Y tú ahorita mencionabas Hack con los vehículos eléctricos, pero bueno, a raíz de este año tenemos a BYD que entró y está teniendo una aceptación brutal con un modelo de negocios diferente. O sea, ahora vemos a Liverpool en el segmento de venta de automóviles, pero eso es lo que nos están dando los chinos, ¿no? Pensar fuera de la caja, verlo diferente con un producto de calidad y llegando al cliente de forma diferente, con disponibilidad, que realmente están teniendo un impacto muy importante en el mercado mexicano. Y yo creo que eso se puede extender significativamente. O sea, vemos ya rasgos muy similares, inclusive más avanzados en Chile, en el resto de Latinoamérica, que las marcas chinas están teniendo una penetración muy fuerte para esto. Y por último, para cerrar del caso chino, también, por ejemplo, el tipo de cambio de hoy en día favorece al 100% a los chinos. O sea, ni mandado a hacer ese caso de negocios, ¿no? O sea, si viene una pandemia, eres el único que tienes coche, todos los factores se dan para que tu costo sea más eficiente y puedas recibir otro para penetrar mercado. Entonces, lo han hecho y lo han hecho muy bien. Qué interesante ver cómo se combinaron todas esas variables para toda la transformación que estamos viendo en el mercado, y también se escucha ya intención de otras marcas chinas de sumarse a nuestra oferta de vehículos, Francisco. Oye, yo ahora quisiera que platicáramos un poquito sobre el tema de moda, ¿no? La palabra de moda, que es el tema del nearshoring. Cuéntanos qué está empujando el nearshoring, dónde están las oportunidades y quiénes pueden ser los grandes ganadores de todo esto que se está escuchando.
Sí, totalmente. Coincido contigo con el nearshoring. Ha generado mucha expectativa. En lo personal, creo que es una increíble oportunidad para México, lo que estamos viendo con el nearshoring. Creo que no lo hemos explotado. Nos falta mucho por explotar, pero la oportunidad es enorme y si te dijera una preocupación, lo que me preocupa es que tiene límite de tiempo, ¿no? O sea, esa oportunidad no va a estar abierta por siempre. Entonces tenemos que buscar la forma de capitalizar lo más posible en el mediano plazo. O sea, nada de esto es a corto plazo. ¿Qué puede haber el de beneficio? La verdad es que el beneficio puede ser para todos los mexicanos. Es tan grande lo que puede aportar estas nuevas inversiones con el rediseño de las cadenas de suministro a nivel global, por riesgos como los que comentábamos hace un rato, por ejemplo, como China, que ya no es viable simplemente concentrar tus operaciones en un lugar, porque ahora lo que tienes es un costo de oportunidad. O sea, ya no nada más tengo el costo pero lo que no produzco y no vendo, alguien más lo puede vender y entonces me quita todavía más, ¿no? O sea, no nada más es el costo, el sobrecosto que yo pueda tener, es el costo de oportunidad que puedo perder. Con eso en mente, el caso de negocios de México es espectacularmente positivo, sobre todo desde la base europea y asiática, inclusive de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya era como un socio nuestro de muchos, muchos años que ya venía recibiendo los beneficios, pero la parte europea y asiática somos un excelente caso de negocios para diversificar su riesgo en un país que tiene una vocación de manufactura. La industria manufacturera y la industria automotriz no son nuevas para nosotros. Tenemos capacidades desarrolladas, tenemos que seguir desarrollándolas y tenemos que evolucionar a las nuevas tecnologías. O sea, ya hay ciertas tecnologías que pues ya no tienen un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, los estampados o en el plástico, que fue en su momento un gran sector de autopartes nuestras, pues ahora tenemos que irnos a distintos materiales, ya a cosas más de tecnología. Ya si vemos un tablero de un coche moderno, pues prácticamente es un iPad grande, ya no tienes todos esos botones. Entonces tenemos que evolucionar, seguir evolucionando para poder costear el beneficio. Otro tema que para mí, y a lo mejor aquí diría que es la gran preocupación mía, es el tema de infraestructura. Si sí se llega a dar esa desbandada de inversiones, tenemos muchas áreas faltas de infraestructura. Es una realidad. Los temas de agua. Cada día hay más lugares en diversos estados, no quiero singular ninguno, pero la realidad es que es un tema que ya preocupa. Se necesita mayor infraestructura de agua. Segundo, el tema de energía eléctrica. También ya vemos ciertos lugares que ya no tienen la misma capacidad, que ya es un tema, entonces se tiene que evolucionar. Tercero, gas. Vemos muchas empresas con temas de tratamiento térmico o de la utilización de gas natural, en el cual ya hay ductos que tenemos que ya no tienen capacidad, ya están a full y no hemos construido nuevos ductos. Entonces, esos tres son fundamentales, pero además hay que hacerlos con una visión sustentable. ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día, por todo lo que implica y porque el consumidor se los está exigiendo, quieren que las empresas sean más sustentables. Entonces, puede ser que tengamos energía eléctrica, pero ¿es la energía eléctrica que quiere esa empresa o no? Ese es para mí el tema. O sea, necesitamos un cambio de rumbo y la disponibilidad para poder asimilar un mayor cacho de esas inversiones. O sea, creo que México va a seguir recibiendo inversión extranjera directa, súmale más entre los 20 y los 40 mil millones de dólares anuales, pero para llegar a los 50, a los 60, que es donde veríamos un crecimiento realmente exponencial, necesitamos ese push que no creo que tengamos hoy en día. Y ese criterio es bien importante, porque al final el industrial necesita acceder a energía de bajo costo y energía limpia, porque ya se vuelve también un criterio muy importante para lo que decías,
capitalizar el efecto del nearshoring, en donde sí, la industria automotriz se está volviendo muy exigente, afortunadamente, en cuanto a requerimientos ambientales, Francisco. Qué importante tema que seguramente va a estar en la agenda de los diálogos en los siguientes, bueno, ya lo está y lo seguirá estando afortunadamente, Francisco. Oye, y siguiendo con todos estos temas de cadena de suministro, pues hay algo en donde también sabemos que te vuelves un líder de opinión, que es en el tema de smart manufacturing. Otro de los grandes temas, pues, de los grandes temas populares es de la inteligencia artificial, que si lo aterrizamos a nivel industrial, escuchamos todo este tema de machine learning, el Industrial Internet of Things, robots colaborativos. Ya vemos esta reconfiguración muy importante. Cuéntanos qué está pasando en México. ¿Cómo ves tú la adopción de estas tecnologías en sentido de que sí, vemos que tenemos a las grandes empresas internacionales industriales, pero también tenemos una base de Tier 3, Tier 2, empresas locales, empresarios mexicanos que no necesariamente tienen ese músculo económico para implementar este tema de tecnologías? ¿Cuál es tu lectura en todo esto que está sucediendo de manufactura avanzada? Sí. Mira, el tema de Smart Factory es una realidad. O sea, ya no es algo que va a venir, es algo que está como en prototipos o diseño. Es algo que ya es una realidad hoy, que muchos ya lo manejan y que está pronto a volverse una necesidad para poder operar en este nuevo ambiente de negocios, ¿no? ¿Cuál es? Vamos a aterrizarlo a temas muy sencillos. O sea, el Smart Factoring que te da es una visibilidad en tiempo real de toda tu operación. Esa visibilidad de toda tu operación que te da la capacidad de analizar a mucho mayor detalle qué está pasando y qué podría pasar, ¿no? Para hacerlo en términos como muy sencillos. Eso, hacerlo a nivel humano, es imposible. O sea, nadie, por más que seas la persona más inteligente, por más que tengas un ejército de personas, es increíblemente difícil ligar toda la parte de la operación. Puede ser un humano excesivamente eficiente en una parte, pero el valor agregado de esto es el poder ver un todo y analizarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una necesidad hoy en día poder tener esa visibilidad para la toma de decisiones. Como nunca, la toma de decisiones se ha acelerado en las empresas, como nunca hay que adaptarse a las circunstancias que estén pasando, porque esto es muy sencillo. ¿Puedes tú no hacerlo? Claro. ¿Va a tener un costo fuertísimo? Puede que sí, puede que no. Pero ¿qué sí debes de estar seguro? Alguno de tu competencia va a cubrir lo que tú no pudiste. Y si a lo largo de los años te van mordiendo así y así y así, eventualmente es así la mordida. Entonces, por eso lo menciono que es una realidad que se tiene que hacer. ¿Qué es lo más difícil de una estrategia de Smart Manufacturing? Que si yo te pongo el reto de convertir tu manufactura en un proceso de manufactura digital, no conozco a nadie que no se quiera aventar por la ventana y decir esto es imposible. Es un reto enorme, súper complejo, súper costoso, que dices, no, o sea, esto no jala. Entonces, para tú enfocar un proyecto de manufactura digital, tienes que tener un plan y una visión general, pero tienes que hacerlo por proyectos. Y cada parte tiene que otorgarte un beneficio. O sea, se debe de pagar sola a lo largo de ciertos meses, más o menos, depende de la complejidad, se debe de ir pagando sola por las eficiencias que ganas. Cuando tú logras separar o con un especialista logras entender todo lo que significa ese plan, entonces ya no se ve imposible. Oye, es una transformación que a lo mejor te vas a tardar 2, 3, 4, 5 años, depende de la complejidad que tengas. Sí, pero todos estamos en la misma. O sea, no hay nadie que lo haga en 2 días. Pero debemos de empezar a hacerlo ya, porque si no, la verdad la competencia te va a comer. Y hoy en día el poder tener esa visibilidad
Y ese análisis de datos, esa capacidad de análisis integrada, no hay otra manera que hacerla si no es con tecnología. Qué emocionante ver esas transformaciones en cuanto al tema tecnológico y en efecto resaltar, como mencionas, no es un nice to have, sino ya se vuelve algo que es indispensable de tener por todo el tema de competencia, Francisco. Oye, y siguiendo con estos temas de cadena de suministro, quisiera pasar a otro tema en sentido de que, bueno, México se ha consolidado como el séptimo fabricante de vehículos más importante del mundo, el quinto exportador de vehículos más importante del mundo. Y todo esto que hemos construido ha sido en torno al vehículo de combustión, pero sabemos que la industria de mañana es la del vehículo eléctrico. Y si vemos el negocio de México, pues es fabricar vehículos para Estados Unidos. Más del 80% nos lo consumen los Estados Unidos, que también tienen una agenda de electrificación muy importante. ¿Cómo le hacemos, Francisco, para ganar en la industria del vehículo eléctrico? Tendríamos que nuestros Tier 2, Tier 3, toda la cadena de suministro, adaptar sus líneas a los requerimientos de este vehículo eléctrico. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tú escuchas? Mira, es una pregunta súper interesante esa, porque tiene, yo creo que dos aristas que tenemos que considerar, ¿no? Las capacidades que tenemos, vamos a decir, ya instaladas en México para la producción de vehículos eléctricos. Realmente, a nivel de las OEMs o la industria terminal automotriz, las armadoras, no tenemos mucha capacidad hoy en día, ¿no? Realmente quien nos pone en el mapa de forma importante es Tesla cuando se lleve a cabo. Tenemos la planta General Motors en Saltillo, que es la primer gran inversión que hubo de vehículos eléctricos en México. Y tenemos ya los anuncios, tenemos BMW que anunció, tenemos Ford haciendo híbridos, tenemos ya varios temas ahí pasando, pero todavía no es a un nivel dominante. Sigue siendo dominante la tecnología de combustión interna en la manufactura. Curiosamente, si te vas al segmento de autopartes, ya no. El segmento de autopartes de las Tier 1 y las Tier 2 se ha transformado muchísimo más rápido a tecnologías para soportar los vehículos eléctricos. No, hay muchísimas empresas que ya hicieron inversiones. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo a otras armadoras, ¿no? Están exportando a todo el mundo que ya están fabricando eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la conclusión que puedo llegar es que tenemos la capacidad, sin duda. El expertise que tenemos que desarrollar, lo podemos desarrollar, sin duda. Tenemos una posición de fortaleza, sin duda. Pero tenemos que un par de temas tienen que cambiar. El primero, si tú ves los anuncios que han hecho las grandes armadoras alemanas, esto puedes revisar Audi, Volkswagen, ¿cuándo va a ser la conversión de su planta a hacer vehículos híbridos y eléctricos? Pues los anunciaron 2026. ¿Eso qué nos dice? Pues que desafortunadamente nosotros fuimos sin duda una de las plantas más importantes para Volkswagen a nivel mundial. Por muchísimos años, la planta más grande de América Latina. O sea, tenemos así. Pero en este contexto estratégico, no somos vistos como los más estratégicos para Volkswagen. Están haciendo muchas conversiones antes de México. Y eso también tiene que ver con el mercado al que nosotros vamos, que es Estados Unidos y Latinoamérica. Históricamente, y con los datos de hoy, posiblemente el continente más lento en mudarse a la tecnología de electrificación. No estamos ni cerca de lo que es Asia y Europa en temas de electrificación. Entonces, para que realmente podamos nosotros tener los frutos y poder adaptarnos y seguir con esa posición de valor, tenemos que continuar impulsando el mercado, nosotros, el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y dos, que poder presentar un caso de negocios viable y estratégico para que las armadoras nos aceleren en esa transformación que se está llevando a cabo e inviertan en México antes que en otros países.
Oye, Francisco, y siguiendo con este tema de la electrificación, aterrizándolo al caso de la movilidad, en efecto, sí es evidente cómo Europa, Asia, aceleró muchísimo su proceso de electrificación en cuanto a las ciudades inteligentes. ¿Cómo vamos nosotros por acá? ¿Qué nos dirías en cuanto al tema de infraestructura de carga? Vemos cómo la venta de vehículos eléctricos en México no llega ni al 4%. Sin embargo, el crecimiento sí es de doble dígito prácticamente cada año. ¿Cómo va nuestro camino en cuanto a que el usuario final empiece a adoptar estos vehículos eléctricos? Mira, ese es un tema súper interesante también, porque el usuario final sí quiere el producto. Nosotros hicimos un estudio que se llama el Mobility Consumer Index, en el cual le preguntamos al usuario si los que quieren comprar un automóvil nuevo en los próximos 24 meses, ¿cuántos quieren un vehículo con alguna tecnología eléctrica, ya fuera fully electric, el híbrido conectable o híbrido? Y cerca del 52% nos contestaron que quieren la tecnología eléctrica. Entonces, el consumidor sí lo quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos, aunque lo quieran, dudan por la infraestructura. Ese es el punto número uno. Otros, aunque lo quieren, pues no tienen necesariamente la capacidad instalada, por ejemplo, para mantenimientos y demás, ¿no? Es algo que hemos visto. O sea, cuando te vas a provincia, pues hay gente que quisiera, pero pues para mandar mi coche a servicio tengo que ir a, pues significativamente más lejos, ¿no? Entonces ya no es tan viable, ya no es opción, aunque lo quiera. Entonces, eso ha generado pues una reducción, coincido contigo, o sea, las ventas crecen, pero tienen que crecer al triple de eso, porque aparte tenemos la capacidad de mercado y el producto lo quiere la gente. Entonces, creo que también desde parte de los gobiernos, ya sea federal, estatal, municipal, seguir impulsando el tema de las estaciones de carga, dar facilidades. O sea, yo no digo que los pongan los gobiernos y que la electricidad sea gratis y que tú puedas cargar tu coche gratis como en otros países. No, pero un mecanismo que yo tenga acceso a, ¿no? A ver, las facilidades para que en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, en ciertos lugares pueda haber más estaciones de carga. La facilidad de que, por ejemplo, nosotros le llamamos a una tecnología que es el pasaporte de electrificación. Yo tengo una carta y como iba con la Ecobici, pues ahora lo hago igualito, nada más que, y cargo exactamente lo que yo cargué en mi coche, es lo que me va a cobrar. Tengo ahí, ya estoy dado, es un registro, todo eso además me da toda la información del rendimiento de mi auto, si algo tiene mal, todo. Y ese tipo de infraestructura lo necesitamos desarrollar, ¿no? ¿Qué es la parte, yo creo que más difícil de eso? Es que por primera vez no es únicamente un tema de la industria automotriz. Con la electrificación entran todas las dependencias del gobierno que te puedas imaginar, ¿no? O sea, está la CRE, está la CFE, está todas, hasta Pemex, ¿no? Entra, porque también, o sea, los combustibles, todo juega un papel para la producción de energía, ¿no? Y entonces es increíblemente difícil ponerse de acuerdo en eso y poder analizar los datos necesarios para saber, para poder crecer ese negocio más rápido. Y es ahí yo creo que donde nos está faltando y donde tenemos que ponerle más atención. Sí, justo revisando ese tema de infraestructura, pues vemos que 2/3 de nuestra energía viene de fuentes fósiles y con qué estás alimentando tu vehículo eléctrico. Entonces se cuestiona si realmente hay un proceso sustentable en donde definitivamente tenemos que alinear a los jugadores y que trabajen de manera articulada, Francisco. Oye, pues ya para ir terminando, yo quisiera nada más ya por último preguntarte, ¿cuál es tu visión del futuro de la industria? No sé si traigas conclusiones de tu lado, algún final remark que quieras compartir con nosotros. Mira, yo soy optimista. Todas las épocas de grandes cambios como lo que estamos viendo ahorita traen grandes oportunidades. Hay que saber capitalizarlas, hay que enfocarnos y hay que sacarles el mayor provecho posible. Creo que hay que tener la capacidad de adaptación lo más ágil que se pueda, porque eso es lo que está demandando el mundo. Ahorita
por ponerte un ejemplo, todo el mundo habla de la electrificación, pero ¿qué va a pasar si alguien realmente desarrolla las celdas de hidrógeno de una forma eficiente y barata? Pues nos cambia todo el modelo de negocios, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos ha enseñado la tecnología, va a evolucionar. Entonces va a ser una época súper dinámica. Yo creo que sin duda de las más interesantes, si te gusta la industria automotriz, los avances que vamos a ver en los próximos 10, 15 años, es más, yo creo que de lo que hemos visto en los últimos 50, va a ser espectacular ver cómo evoluciona el producto, fascinante. Y tercero, es no dormirnos en los laureles. Tenemos todo. Somos un país que tenemos la vocación, tenemos la gente, tenemos el expertise, tenemos las ganas, tenemos todo para seguir siendo una potencia mundial en la producción automotriz. Hay que seguir así. Donde no funcione, hay que cambiar y hay que mejorar. Qué gran mensaje, Francisco. Oye, pues te agradezco mucho por la conversación. En lo personal aprendí muchísimo, toda una masterclass, una gran lectura del panorama de la industria automotriz. Francisco, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. No, Frank, igualmente, gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio por estar aquí con ellos. Estamos a la orden, Frank. Cuídate. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.